Bueno, mis hermanos, nosotros vamos el día de hoy, ¿cierto?, a continuar con lo que son nuestras enseñanzas o estudios acerca de lo que es la teología del pacto. Y el día de hoy ya tocaremos y abarcaremos lo que es el pacto de gracia. Ya habiendo visto el pacto de obras, ya nos empezamos a introducir al pacto de gracia. Y bueno, mis hermanos, nosotros, ¿cierto?, con anterioridad, antes de llegar, ¿cierto?, a comprender en qué consiste el pacto de gracia, hemos visto nosotros de una forma muy detallada lo que ocurre, ¿cierto?, en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Por un tiempo, ¿cierto?, quizás llamarlo prolongado, vimos cuál era la realidad de lo que estaba sucediendo, ¿cierto?, en esos primeros 3 capítulos de Génesis en cuanto a la realidad, ¿cierto?, del hombre, de Adán, ¿cierto?, nuestro representante federal. Y lo que ocurre, mis hermanos, en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis, lo podríamos llamar o lo podríamos titular como una eucatástrofe. Probablemente esa es una palabra que para muchos es una palabra no común, no es una palabra que está a diario, ¿cierto?, en nuestro lenguaje. Es una palabra quizás muy poco conocida, pero la palabra eucatástrofe viene a ser un término acuñado por el escritor J.R.R. Tolkien, quien es conocido por su magnífica obra del Señor de los Anillos. Y él en esa obra, en esas palabras, que es una palabra compuesta de la palabra eu, que viene del griego, y la palabra catástrofe. Bueno, la palabra eu significa bueno, y la palabra catástrofe significa catástrofe. Entonces es un término que se utiliza en lo que es la crítica literaria clásica, que nos da a entender y que esta se refiere a un repentino giro de los acontecimientos al final de una historia que garantiza que el protagonista no sea una víctima de un destino fatal o de un destino terrible, inminente y muy seguro que así sea. Eso es lo que es la palabra eucatástrofe. Es el giro, por así decirlo, de una eventualidad que da para mal con el fin de que el protagonista no termine sufriendo consecuencias fatales. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que está ocurriendo, lo que ocurre en el huerto del Edén, notamos que el hombre, en un acto de desobediencia ante su hacedor, ante su creador, viola, transgrede el pacto de obras. Es así como lo hemos visto. Y eso trae como consecuencia, ¿cierto?, para Adán, para el hombre, la expulsión del huerto de Dios, ¿cierto? Es la expulsión del paraíso, es la expulsión del huerto del Edén y la exclusión y la prohibición de participar del árbol de la vida. Entonces el hombre ha pecado, el hombre ha transgredido la ley y como consecuencia le viene la muerte y la depravación a su vida. El hombre ha sido destituido, apartado, se ha desviado. El hombre ha sido arrojado, el hombre prácticamente ha caído en una depravación total, lo que lo posiciona en una destitución de la gloria de su hacedor, de la gloria de su Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe Romanos capítulo 3, verso 23. Él nos dice, el apóstol Pablo, haciendo esa denuncia tanto a judío y gentil, él dice, por cuanto todos, no algunos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Por ende, mis hermanos, conociendo ese escenario catastrófico, en esa realidad fatal para el hombre, donde el desenlace para Adán era algo sin reparo, era algo que no tenía un buen fin, nuevamente Dios, en un acto de condescendencia, muestra su bondad y se pone en las miserias del hombre. El hombre ha ofendido a Dios, el hombre ha violado el pacto de Dios, el hombre se ha rebelado contra el Señor del pacto. Por ende, ahora el Señor debe juzgarle. El Señor debe juzgar el pecado de Adán. Pero de manera sorprendente, toda esta realidad sufre un vuelco repentino cuando Dios, en ese acto de condescendencia, se posiciona en las miserias del hombre pecador. Dios promete enviar un segundo Adán que cumpliera la obra que el primer Adán no pudo cumplir. Acompáñeme a Génesis, capítulo 3, verso 15, que es nuestro texto principal. Aquí tenemos la publicación, por así decirlo, del pacto de gracia. Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos dice, le damos lectura en el nombre del Señor: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Sabemos que este contexto, el Señor está, ¿cierto?, dando un juicio a la serpiente, ¿cierto?, por el engaño o la astucia que tiene para emplear y confundir, ¿cierto?, las mentes de Adán y Eva. Bueno, mis hermanos, este pasaje se conoce como el protoevangelio o el primer anuncio del evangelio que tenemos en todas las escrituras. Es la primera vez que vemos la gracia de Dios ante el hombre, que solamente merece el pago o la consecuencia, ¿cierto?, de su pecado. Lo que tenemos aquí es la misericordiosa promesa de Cristo como el libertador del hombre caído y libertarlo del poder de Satanás. Eso es lo que tenemos en este texto. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Y mis hermanos, aunque el juicio va directamente, ¿cierto?, hecho a nuestros primeros representantes, y hablamos que Adán, ¿cierto?, actúa como un representante federal, ellos ven aquí, en este pasaje, una esperanza y una puerta de salida ante el fracaso que ellos han tenido por la gracia y la misericordia de Dios. Y es la misma puerta que tú y yo tenemos disponible. Esa puerta donde el Señor muestra su gracia y su misericordia para el pecador que está apartado de la gloria del Señor. Entonces el pacto de gracia es el pacto donde todos los creyentes son salvados. Es la promesa de Dios de enviar un Salvador, y esa promesa, mis hermanos, recorre toda la historia de redención o toda la historia redentiva hasta la segunda venida de Cristo. Después de la caída del hombre, mis hermanos, la única manera en que el hombre se puede salvar o el hombre se ha salvado es a través de la gracia del Señor. Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 2, verso 11, le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado,
trayendo salvación a todos los hombres. O en otras palabras, mis hermanos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la manera que Dios ha salvado al hombre siempre ha sido la misma, por gracia soberana. Y esta gracia que es a través de la fe solamente en Cristo, esa simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Mis hermanos, y esa es la razón por la que Lucas en su Evangelio, en el capítulo 3, va tan lejos para mostrarnos en su genealogía la procedencia de este Cristo, la procedencia de este Salvador. Tú encuentras en Mateo, ¿cierto? Que Mateo traza su genealogía desde Abraham, mostrándolo como el Mesías prometido. Pero Lucas va más allá y él lo muestra que viene y procede de Adán. Que Cristo en su encarnación es hijo de Adán. Que Cristo es la simiente que se le promete a Eva en el pacto de obras una vez que él fracasa. Cristo procede de Adán. Cristo es la simiente prometida cuando el hombre fracasa el pacto de obras. Cristo es la promesa de ese pacto de gracia que Dios hace para con nosotros los pecadores. Y eso a Él lo convierte en el único mediador del único pacto de gracia que unifica al único pueblo de Dios en todos los periodos de la historia de la redención. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento traza una sola forma en que el hombre se salva, y a través de la gracia de Dios. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos escribe: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. En el único que tenemos esperanza, mis hermanos, en el único que hay esperanza es en Cristo y en su obra de redención, en el cual hemos sido nosotros hecho justificación, santificación y redención. Luego, tenemos que el autor de la carta a los Hebreos, escribiendo acerca de estos hombres de fe, hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento, él dice, hablando de estos hombres, en Hebreos capítulo 11, verso 13 al verso 16, dice de estos hombres: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hombres y mujeres que vivieron como peregrinos, entendiendo que su ciudadanía no pertenecía a este mundo. Creyendo en esa promesa, creyendo en esa redención, vislumbrando la promesa desde lejos, mueren en fe, creyendo en que se levantaría esa simiente que aplastaría la cabeza de Satanás. Hombres que murieron en fe. Hebreos capítulo 10, verso 23, nos dice, nos exhorta: mantengamos
firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Luego tenemos, como bien dijimos en un comienzo, que beberíamos de diversas fuentes, citando a diversos hombres, para poder ir construyendo un pensamiento un poco más sólido acerca de lo que es la teología del pacto. El reverendo o pastor Matthew Henry, en su comentario al libro de Génesis, él dice: es un gran estímulo para los pecadores que su Salvador proceda de la simiente de la mujer, hueso de nuestro hueso. El hombre es, por tanto, inicuo e impuro porque nace de la mujer, y por tanto sus días están repletos de dificultades. Pero para nosotros la simiente de la mujer fue hecha pecado y maldición. De esta manera nos salvó a ambos. Cuando vino el cumplimiento de la ley, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que pudiera redimir a aquellos que están bajo la ley. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios quiso enviar a ese Hijo, a ese al cumplimiento, por así decirlo, de esa promesa que está en Cristo Jesús. Mis hermanos, el pecado de Adán y Eva a nosotros trajeron vergüenza, muerte y desnudez. Eso es lo que trajo a la vida del hombre. Pero el Señor, escuche bien, pero el Señor, a través de su pacto, en su infinita gracia y misericordia, una vez que el hombre peca, una vez que el hombre está desnudo, Dios muestra su gracia y su misericordia, vistiéndoles, tapando y cubriendo su desnudez. Así es como Él muestra su misericordia. Mire qué nos dice Génesis, capítulo 3, versículo 21. Posterior, o versículos que proceden nuestro pasaje de Génesis capítulo 3, verso 15, Él dice que el hombre en ese estado de desnudez, el Señor, Dios, hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Las pieles de animales, mis hermanos, revelan la necesidad de la sangre para el perdón de pecados. Dios es tan celoso de su pueblo, mis hermanos, que Dios asegura que la relación continua entre la serpiente y la mujer no sea una relación de amistad, sino que una relación de enemistad uno con otro. Y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Y esa guerra, mis hermanos, esa guerra estará constantemente presente entre la serpiente y la mujer, y seguirá siendo una batalla o algo que se está combatiendo entre ambas simientes. Por esta razón, el Señor es tan tajante al advertirle al pueblo del pacto su relación con aquellos que no pertenecen al pueblo de Él. Por eso el Señor nos advierte a vivir y a estar involucrado con su pueblo, con la familia del pacto, con aquellos en cual descansan las promesas. El celo del Señor por su pueblo, tú lo puedes ver en todo el Antiguo Testamento. El pueblo una y otra vez abandonaba a su Dios, abandonando el mandato del Señor, el mandamiento del Señor, y aún así el Señor le enviaba profeta tras profeta para volverlos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el pacto de gracia? En pocas palabras, el pacto de gracia, mis hermanos, es la realización
del plan eterno de salvación de nuestro Dios. Y este es un pacto que va dirigido hacia toda la humanidad mediante la obediencia de Cristo. El pacto de gracia es esencialmente la aplicación a los pecadores de los beneficios ganados por Cristo a través de cumplir el pacto de redención. Bueno, este es un pacto, o este es el tercer pacto que nosotros veremos más adelante, que sin un pacto de redención, nosotros no tendríamos un pacto de gracia, mis hermanos. Porque el pacto de gracia, otros maestros lo posicionan como que fuese el mismo. Bueno, nosotros veremos que hay evidencias suficientes más adelante para decir que este es un pacto diferente. Pero el pacto de redención, en pocas palabras, mis hermanos, es el acuerdo que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es un pacto único. Es un pacto que se hace antes del tiempo. Es un pacto que se hace entre las personas de la Trinidad, que consiste en que el Padre le da al Hijo una misión. El Hijo se somete y cumple la misión dada por el Padre, y el Espíritu Santo aplica los beneficios de la misión cumplida por el Hijo. En pocas palabras, eso es lo que es el pacto de redención, pero lo veremos más adelante, pero era necesario mencionarlo. Entonces el pacto de gracia, o en el pacto de gracia, mediante la obediencia de Cristo, Dios lleva a su pueblo a una comunión, a un vínculo más estrecho, a un vínculo de pacto con su pueblo, por medio de la obediencia de Cristo. Mire qué nos dice el profeta Jeremías, capítulo 32, verso 38 al verso 40. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¿Cuántos sienten la aplicación de esa promesa en su corazón? ¿Cuántos sienten la seguridad de estar en una relación estrecha, en un vínculo de pacto con Dios? Mis hermanos, el pacto se fundamenta en la obediencia de Cristo, este pacto de gracia. Ese es el fundamento, la obediencia de Cristo. Cristo, como el segundo Adán, se somete a cumplir un pacto de obras de la misma manera en que el primer Adán se somete a uno. Mire que nos dice Romanos, capítulo 5, verso 19. Nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mis hermanos, por medio de la desobediencia de Adán, la muerte fue traspasada a todos los hombres. Adán viola el pacto de obras mediante la desobediencia de Adán. Mediante la obediencia de Cristo, por fe somos justificados, el pacto de gracia. Y al igual que el pacto de obras, el pacto de gracia se hizo entre Dios y los hombres. Cristo viene a ser el representante federal de los que el Padre le dio para que salvase.
En el pacto de obra se nos dice y se le dice al hombre: haz esto y vivirás. Haz esto y tú vivirás. Pero en el pacto de gracia se nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y vivirás. Uno es por obra, el otro es por obra, pero por la obra de Cristo. Uno es por fe, el otro es por obra. Hechos, capítulo 16, versículo 31 al 33, se nos dice: ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Luego el apóstol Pablo escribe en Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sin embargo, nos dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie, será justificado. Mis hermanos, en el pacto de gracia, Dios pronuncia a los pecadores justificados y justos sobre la base de la justicia de Cristo, la cual se nos imputa y se recibe solamente por fe en la obra de nuestro Redentor, Cristo el Mesías. Esta es la verdad, este es el cumplimiento de la promesa realizada de la simiente en Génesis capítulo 3, verso 15. Cristo es esa simiente que aplastaría la cabeza de Satanás. Mis hermanos, este es el pacto entre Dios y los creyentes, pero no solamente entre Dios y los creyentes, sino que es el pacto entre Dios, los creyentes y los hijos de los creyentes, en que Dios promete salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, ya para terminar. Hechos capítulo 2, verso 39, nos dice: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Le invito a cerrar sus ojos y que podamos orar